Bueno, bienvenidos a una emisión más de Dominó Político. Hoy los estertores desde este centro de difusión. Pero no crean que se van a librar de nosotros. A ver, ¿cómo así que estertores, hermano, Sí, este centro de hay que difusión? salir de acá de este espacio, Como Pepe Guamá. sí, señor, expropiación. Petro guerrillero, Y me. a ver, Pero bueno. Don Carlos, bienvenido. Don Cristian Santiago, ¿cómo está usted? ¿Cómo va? Ya ven en pantalla a nuestro invitado, amigo, colega, un hombre con mucha historia por contar en esta región, precursor de grandes iniciativas y gestos de la comunicación, como el canal de los antioqueños, Teleantioquia. 40 años, don Rodrigo de Teleantioquia. Bienvenido, don Rodrigo Maya Blandón, amigo periodista, hoy residiendo en el Retiro, Antioquia. Muy bien, muchas gracias pues a ustedes por invitarme aquí a echar carreta un rato. Pues yo he sido de carreta, yo soy un conversador Nato. enfermo por eso, por conversar. Salgo allá al Parque del Retiro, a quien me encuentro, para conversar con él y cualquier cosa. Bueno, Rodri, entonces empecemos a conversar. Teleantioquia hace unos días cumplió 40 años. El 11 de agosto. El 11 de agosto cumplió 40 años, pero la pregunta no es esa porque tuvo difusión. La pregunta que yo quiero para que arranquemos este conversatorio, que de hecho por eso usted está aquí, es, ¿a usted lo invitaron a la celebración de los 40 años de Teleantioquia? No, a mí no me invitaron porque como que le olvidó, la amnesia existe. No tanto eso, don Rodri, es que estamos reescribiendo la historia. Solamente nos gusta contar ciertas cosas en Teleantioquia desde el mandato de la gobernación de Antioquia. Eso era solamente para empezar, don Rodri, pero a todos los que nos siguen, don Rodrigo es un pionero de la televisión regional, no solamente del canal Teleantioquia, el canal público de los antioqueños, sino de los demás canales regionales de este país. Don Rodri, cuéntenos entonces cómo es esa historia, hombre, cómo empieza a gestarse Teleantioquia. ¿Cómo nace? Sí. A ver, Teleantioquia la idea nació en 1984. El presidente era Belisario Betancur, la ministra de Comunicaciones era Noemí Sanín Posada, todos antioqueños. Y había pues como el interés, yo trabajaba en la Facultad de Ingenierías. ¿De la Universidad de Antioquia? De la Universidad de Antioquia, yo llevaba 10 años allá haciendo como las veces de secretario del consejo académico de la facultad. Entonces, venía entre ingenieros, ahí hay 9 ingenierías. Entonces, resultó que en ese año, 1984, hubo una reunión de periódicos liberales en Medellín, en el Intercontinental. Comandados por El Espectador. Comandados el Tiempo también. Por El Mundo, que El Mundo era Medellín, pues, el local. periódico liberal de Antioquia, y era una novedad porque estaba muy recién en el mundo del periodismo, ¿cierto? Con Darío Arizmendi, con Humberto López, el gran amigo de don Cristian Santiago. Todos estos señores estaban allá y bueno, hicieron un encuentro de periódicos liberales, Vanguardia Liberal, de todo el país vinieron periódicos liberales, de Cali, de Santander. Y vimos ahí la oportunidad, cuando eso empezó a anunciarse, pues vimos la oportunidad en la Facultad de Ingeniería con Guillermo Ospina, que era ingeniero electrónico, y vimos que teníamos una forma de agarrarnos de ese evento que estaba en ese momento anunciándose. Entonces le dijimos ahí en la cafetería, que es donde nacen las ideas, en la cafetería de ingenierías, hablé con Guillermo y dije, ¿por qué no le hacemos una propuesta al presidente antioqueño? Al rector. Bueno, al rector primero. Al rector, que era... ¿Ignacio Vélez o quién? No. Liberal. ¿Lo mandé mucho para atrás, don Rodrigo, qué? ¿Ah? Lo mandé mucho para atrás. Se me olvida. Ahí estuvo Luis Pérez en los 90, no, él era en los 80. No. ¿Usted, Cristian Santiago, qué? No, de los 80, no recuerdo. Ahora le quedamos debiendo. Antonio Yepes Parra. Nada más y nada me menos. Llega tardecito la información. Sí. Antonio Yepes Parra era el rector. Entonces yo agujé, como le dicen los campesinos, a Guillermo, y vamos a presentarle al rector que presenta, pedí al rector que presente allá en ese foro que hay de periódicos liberales la propuesta de un canal regional de televisión.
Y bueno, yo le hice a él, al rector el discurso pues para presentar allá en el encuentro. Sí. Y la idea pues más o menos bien elaborada se la presentamos y él la aceptó y fue al encuentro. Ya lo atendieron muy bien, recibieron muy bien la propuesta y eso ahí explotó ya. Pero muy curioso que en un gobierno conservador aprovecharon un evento de periódicos liberales para presentar la propuesta de Teleantioquia. Sí, eso es la política. La política que es cambiante, móvil, dinámica, cambiante. Sí, pero el gobierno de Belisario Betancur era hasta muy liberal. Ese señor era un intelectual y como intelectual manejaba otro pensamiento, sí, bohemio, contador de historias. El hombre era poetas, aguardientero. Entonces, él, y además estaba como con toda la fuerza del conservatismo y de los partidos, porque en esa época no había mucha colisión entre los diferentes partidos que había, ¿sí? Había liberales y conservadores. Sí, pero no hay esa radicalización que hay al día de hoy, pues. No, porque la que hubo también hace 60, 70 años. En esa época el partido comunista salía en Bogotá por las aceras para no interrumpir el tránsito. Hacer las marchas. Sí, hacían las marchas así, muy educados. Entonces, eso empezó ya a generar en Antioquia una unión de los gremios de FENALCO, de CONFENALCO, de los empresarios. Nosotros, por ejemplo, que teníamos un sindicato de periodistas que llamaba Resida, Reporteros Sindicalizados de Antioquia, yo era socio de Resida. Reporteros Sindicalizados, entonces los invité, le dije, venga, aprovechemos que ya va a haber un canal aquí y en vez de poner quería montar una empresita, de poner una multilínea ahí y hacer papelitos, pues hacemos televisión, que eso es lo que el futuro, ese era el futuro. Ese es el futuro de los Cropper, que fue el primer canal. Teleantioquia fue el primer canal regional de Colombia, sí, señor. Entonces yo me retiré de la Universidad de Antioquia y monté una productora, Maya Televisión. Muy recordada esa productora. En los primeros días de 1985 estaba la primera programadora de canales regionales. Todavía no está el canal, no había ningún canal. Pero entonces empezamos a utilizar ese tiempo para hacer producción. Para hacer producción. Con Josine hice una coproducción de cine. El Tren de los Pioneros. El Tren de los Pioneros, que narra la historia de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Es un documental de 90 minutos hecho en cine. Lo pueden ver también, buscarlo en internet y lo encuentran. Eso se hizo en unos espacios muy bonitos que son abajo, en Puerto Triunfo abajo. Y en ese ¿El Magdalena Medio qué? En el cañón porque era la primera visita que hizo Cisneros, Francisco Javier Cisneros, a buscar por dónde hacía la ruta. Entonces era por la selva, eso era pura selva. Y fuimos allá y en Río Claro es un espacio muy bonito y ahí hicimos una parte de la película. Ahí sale también el famoso túnel de la Quiebra. El túnel de la Quiebra. Que ahora está tan de moda pues por esa vía Nueva Cisneros. Sí, el túnel de la Quiebra, el Limón, que era una estación muy bonita. La otra estaba al otro lado de la montaña. Todavía no pero no había ni siquiera tren pues hasta allá. Bueno, Rodrigo, pero entonces desde el tiempo que ustedes ya anuncian la propuesta hasta que se consolida, ¿cuánto transcurrió? El canal fue inaugurado el 11 de agosto, del 85. El día de la independencia de Antioquia. Es el día de la independencia de Antioquia de 1985. En ese lapso, nosotros nos documentamos, trajimos un profesor que era el chileno que vivía en Bogotá. Dunas Kuzmanich. Dunas Kuzmanich. Fue asesor de tesis mío por allá en la universidad, imagínese. Oiga. Él se vino volado de Chile cuando cayó Allende, ¿no? Claro, porque es que lo tuvieron allá en el Palacio Nacional, en el Estadio Nacional, y lo sacó una francesa, amiga de él. Hizo varias películas acá. Canaguaro, La Virgen de las Mercedes. Yo iba a todas esas producciones, invitado por DUNAP. Y DUNAP nos dictó una serie de cursos acá en Medellín, acá en Antioquia, pues en Medellín. Sí. Y nos preparamos, pues que fue
el lenguaje audiovisual. Tenía un buen lenguaje, tenía escrito pues todo lo que había que hacer, una gramática del cine, se llama unas enseñanzas que él hacía, ¿cierto? Cómo se hacía, todo ese tipo de cosas. Entonces ya empecé a comprar unos equipos con la liquidación de la Universidad de Antioquia, a comprar unos equipos mínimos, pues era una grabadora de 3/4 de pulgada y cómo editar ahí. No había mucha cosa. Y Pero una pregunta, camarita también muy... Una pregunta ahí, don Rodri. Hoy en día comprar un equipo uno se pega de un internet. En esa época que no había internet, que no había canal de televisión, ¿cómo era la oferta de producir televisión? O sea, ¿dónde tenían que ir a comprar ustedes esos equipos? Teníamos que ir a Panamá porque Belisario prohibió las importaciones. Él hizo todo lo contrario. Proteccionismo. Sí, él hizo todo lo contrario que hizo Gaviria después, que abrió hasta ahí, llegó. Entonces, la tecnología tampoco estaba pues muy avanzada. Las cámaras no eran las mejores, en ese momento eran de tubos, todo era así. Entonces, para poder conseguir los equipos tuvimos que recurrir, como los países, al ingenio, al inventivo, sí, ¿qué? al correo de las brujas. Al contrabando. El correo de las brujas. ¿Por el Darien o qué? No, eso en el aeropuerto cuadraba uno todo ahí con plata. En el Olaya Herrera. Sí. Le cobraban pues los impuestos que no cobraba Belisario. Entonces, eso llegó aquí. Una vez donde llegaron a decomisarlos y nos tuvimos que esconder, pues llegó a ver que dónde están los papeles de esto. Y, importación. Que los tengo en trámite. Si el lunes no los tienen aquí, pues entonces no tienen los papeles, nos llaman esos fierros para cualquier parte. Entonces nos tuvimos que trasladar de sitio y trabajar clandestinamente. A lo escondido en otro sitio. Pero bueno, eso hace parte pues como de la historia. De la anécdota que tiene la creación del canal. Todo eso hace parte de la antesala de lo que fue la creación de Teleantioquia. Bueno, entonces Arresida, que era un sindicato, pues que reporteros sindicalizados. Claro, aquí hay ¿Quién era el director? ¿No se acuerda? De Resida. No, pues yo fui presidente de Resida. Después estuvo Copercol, eso no se transformó en... Jaraba. Jaraba, un saludo. Jaraba, que está por aquí en Río Negro. Todavía está por aquí. Sí, claro. Julio Jaraba. Claro, y está escribiendo. Julio César Jaraba. Él me llevó a mí a la radio, a Todelar, ¿sí? Porque ellos se emborrachaban y Albalea Mena los echaba. Entonces llamaban a Rodrigo Maya y a Carlos Bueno, que habíamos bebido con ellos toda la noche, a que los reemplazáramos 2 o 3 días de castigo que les ponían. Pero bueno, eso hace parte pues, también de todas las anécdotas. Esa era la profesionalidad de la profesión. Sí, una manera simpática de hacer las cosas. Que yo nunca he sido así como muy caído ahí. Yo hago las cosas. Listo, entonces... Mi mamá decía, por donde mete usted la cabeza, como las mulas, saca el jopo. Don Rodri, entonces cuando vivieron ustedes que eso ya empezó a coger vuelo y que dijeron, joder madre, ya esto ya está listo. Sí, ya Teleantioquia empezó pues a tener un grupo sí. que era, creo que Olga Castaño en programación, se empezó a crear todo el grupo. Hubo una gente que eran paisas, pero que trabajan en Bogotá. Sí. Televideo, creo que llamaba la empresa. Creo que sí, Televideo, una programadora grande. De apellidos Muñoz, y eran grandes, tenían mucho equipo. Entonces ellos trajeron todos los equipos de producción y de emisión para Teleantioquia. Yo que estaba en Resida, invité a los equipitos que había comprado por el correo de las brujas. Invité a varios periodistas de Resida a que hicieran un noticiero. Le dije, no pongan una multilínea de hacer papelitos ahí. ¿Cómo se llamaba el noticiero el primero que hubo? El primer noticiero, el informativo de la montaña. El informativo de la montaña. Eso duró. Carlos Quintero era el que estaba presentado ahí. El presentador era Tobón. Tobón. Fernando sí. Tobón. Sí, señor. Creo que ahora está por ahí de pastor o no sé. ¿Y quién dirigía ese noticiero? Armando Cardona. Armando Cardona, un periodista de mucha trayectoria, Envigado. Y Armando
montó y a los 8 días ya lo habían denunciado, porque él había hecho no sé qué cosa, que entonces cerraron el noticiero y hubo que montar otro nuevo. Ahí fue Con que otra razón social. Ahí entró, Maya Televisión a producir el noticiero, ¿no? yo lo produje, pero a Resida. A Resida. Ya no era Armando, sino a Resida, y Resida montó allá en la empresa mía, en la oficina, un poco de periodistas ahí, y creamos un noticiero. Otro noticiero con ¿Cómo se llamaba? Con otro nombre. Ya no me acuerdo el nombre. Noticiero. Sí, noticiero Teleantioquia. Sí, era un noticiero ahí con presentadores y todo el cuento. Bueno, Rodri, esto fue la inauguración en agosto del 85. Ese día vino Belisario de Que nos Tancur. cuente las historias. Estuvo, según cuentas, Belisario tenía unos buenos tragos encima cuando hizo esa inauguración. ¿Qué es de cierto en eso? Eso fue por la noche. Por la noche, la Teleantioquia era al lado de la iglesia del poblado, un espacio grande que había ahí, una ramada. Ahí nació, la primera oficina fue ahí, allá frente del Parque del Poblado. Sí, entonces él llegó pues por la parte atrás de la iglesia con todos sus escoltas, y lo primero que hizo fue, había un teléfono público, echarle monedas al teléfono, empezó a hablar por teléfono ahí, toda la gente pues viendo al Belisario, hasta que arrancó pues para el sitio donde estaba allá, y había hecho un discurso, el hombre muy alegre, muy contento pues con eso, porque es que Belisario tenía como lo mejor para él en ese momento era la universidad abierta y a distancia. La UNAD. La UNAD. La UNAD. Y la Paloma de la Paz. Y la Paloma pues de la Paz, pero esa universidad era como la hija de él. Sí. Entonces nosotros en la propuesta la hacíamos como un canal para alfabetizar, educativo y cultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había mucho miedo en que Bernardo Guerra, que era el político de allá, se tomara ese canal y empezara y a Bernardo Guerra que no le chocaba quedarse con la burocracia. Nunca estuvo ahí en el canal. En esa época no lo dejaron meter nunca. No, respetaban mucho porque la Universidad de Antioquia era como la el garante neutro ahí. Vigilaba. ¿Y quién estaba de gobernador, Villegas o qué? No. O ya había salido, a Bernardo Guerra salió por un lío con César Pérez Berrío, ¿no es cierto? Sí, pero allá había un gobernador que yo no me acuerdo en este momento. Además que conservador, porque era nombrado por el presidente. Conservadores. Lo nombraba el presidente. En ese momento era Belisario. Creo que estaba Iván Duque, por ahí estaba Iván Duque Escobar. Eran muy amigos. El papá del expresidente de Duque. Del expresidente Duque. Bueno, Rodri, sigamos pues, ¿cómo está esa memoria? Yo quería metérmele ahora por el tema, era que en el 85 se inaugura Teleantioquia en agosto. 11 de agosto. Y en noviembre tenemos dos calamidades en el país, que está Armero y la toma del Palacio de Justicia. ¿Recuerda usted eso, cómo se manejó desde la redacción de Teleantioquia, desde su noticiero? Pues allá estuvimos con los camarógrafos, porque nosotros empezamos a meternos a todos los pueblos, a todas partes, y allá estuvimos con los camarógrafos. ¿En Bogotá? En Armero. En Armero. Se grabaron cosas en Bolombolo, que también... La avalancha bajó por el río Cauca. En Bolombolo tuvimos camarógrafos grabando, y así funcionábamos en esa tragedia tan tenaz. ¿Y el material después de grabado cómo se enviaba? Cuando no había ese internet, ¿ustedes cómo hacían? ¿Telecom o qué? El cassette, ¿cómo hacían? Telecom, había que darle. ¿A usted le tocó como periodista frente a Santiago ir a Telecom a mandar imágenes? No me tocó mandar imágenes nunca por Telecom. No, ya a ustedes les tocó. No, a mí sí me tocó. La carretera pavimentada. A mí sí me tocó cuando tenía que ir uno a mandar imágenes por Telecom rápido. Sí, eso era a Telecom, y allá lo tendían a uno y mi papá me mandaba eso. Cabina 8 Medellín. Sí. Eso empezó pues a tomar mucha fuerza Teleantioquia en Medellín. Ya había una programación más o menos bien organizada. Había una forma pues de poder acceder a los espacios. Uno alquilaba el espacio. Había otros que eran por licitación, que eran los noticieros. Don Rodri, ¿qué hay de cierto que ustedes se cansaron de comer pizzas Piccolo? Cuéntanos por qué. Pues porque parte del pago que nos hacían era en especies. Entonces, la pauta, lo que llamaban la pauta. En ese tiempo era muy costosa la publicidad en televisión, ¿no? Era muy costosa, pues que no hay dos canales en el país. Y ellos estaban cuidando esa torta.
y Belisario pues los tocó, no los tocó. Yo no recuerdo en qué momento ya abrieron la pauta publicitaria para los porque canales volvió regionales. comercial los canales regionales y empezó pues a hacer. Yo me acuerdo que a hacer Pixar un Pico lo negocio. patrocinaba mucho los espacios de Maya Televisión, ¿no? Sí, ellos tenían la empresa cerca y nosotros allá y mandamos a todos los camarógrafos que El canje. A todos los invitados también. tragaran pizza con un condenado. Sí, esa era más o menos la forma de pasar. Pasábamos unos avisitos que decía patrocinado por tal y ahí estábamos. Si necesitábamos hacer un movimiento en la pantalla, pues para impresionar a nuestros televidentes, teníamos que mandar los cassettes a Bogotá y allá una programadora nos hacía todo el movimiento ahí. Después conseguimos un aparato en Panamá también que llamaba teaser, que eso generaba una serie de efecticos. Y eso era muy novedoso. Felices con ese teaser metiéndolo por todas partes. Don Rodri, Teleantioquia ha sido una cantera de periodistas, de presentadores, de gente profesional de este país, de la televisión. Y Maya Televisión también fue una cantera de talento. Yo quiero que me hable de esas 2 o 3 presentadoras grandes que salieron desde Maya Televisión y que hoy son reconocidas inclusive a nivel mundial. Exacto. Teleantioquia volvió como Maya Televisión se volvió como una escuela. Era la escuela ya, porque ahí se le enseñamos a todo el mundo y le dábamos los espaciecitos para que trabajaran. Estudiantes de Bolivariana, estudiantes de la Universidad de Antioquia. De comunicación, pues. Sí, había un grupito de 3 muchachas, los llamamos Los Ángeles de Maya, Los Ángeles de Chávez, no Los Ángeles de Maya. Y ellas hicieron allá sus prácticas y salieron pues muy, muy bien. Cuéntanos de esos nombres. Había una Margarita que murió muy joven, la otra es una apellido Córdoba, ya no me acuerdo bien de los nombres, y la otra también muy reconocida en el medio, ¿cierto? Se dedicaron a trabajar. Pero ¿en qué momento entra Ilia Calderón, que creo, si no me equivoco, estaba la bolivariana en sociología? Ella no era de comunicación, sino de otra... Eso es cuando ya empieza... Trabajo social, si no estoy mal. Cuando empiezan ya otros noticieros. Había otra licitación y entonces yo presenté un noticiero, una propuesta. Había que hacer un noticiero para presentarlo y para los horarios que había a las 7, había los fines de semana y había a la 1 de la tarde. ¿Cierto? ¿Cuál presentaba? Ilia Calderón, que hoy está en Telemundo. Entonces... ¿O no? ¿O en Univisión? No recuerdo. CNN. Pero presentó con usted un noticiero Ilia Calderón. Sí. La primera, porque yo hice una propuesta ya cuando había que licitar con un noticiero que se iba a llamar Noticias Día y Noche, porque iba a ser como es un dicho popular. Día y noche. Yo quiero día y noche, yo a usted la recuerdo día y noche, yo trabajo día y noche. Entonces era como la constancia de las 24 horas, ¿cierto? Sí. Entonces ese era el nombre que teníamos y yo dije, pues vamos con esta... Ilia Calderón. No, con la que murió. Laís Vargas, que era la que me dirigía a mí los noticieros, la producción y todo. Laís Vargas trabajó conmigo mucho tiempo. Y buscamos un perfil para ese noticiero. Noticias Día y Noche, te íbamos a poner una negra y una blanca a presentar el noticiero. La una que represente la noche y la otra el día. Era como la lógica pues, de la publicidad. La analogía. Sí, la analogía de ese momento, pues. De la publicidad, pues día y noche, y esta es la negra, y esta es la blanca. Entonces, nunca en el país había habido una negra presentando noticias de televisión, porque no había noticieros y allá eran las blancas. Y ahí hay que recordar que era un momento en el que en las producciones nacionales, yo me acuerdo de La Pezuña del Diablo, que no había actores negros, sino que a los blancos los pintaban de negro. Sí, así eran los 80. Así o sea, mire que había era un racismo así. Como la televisión ya era en colores, no era en blanco y negro. Entonces metían ese tipo de cosas, hacían ese tipo de cosas. Entonces salimos con Noticias Día y Noche, pues nos lo dieron a las 12, a la 1 de la tarde.
Entonces, Ahí le hago una pregunta a don Rodri. Ese fue el noticiero anterior a Hora 13, que usted también tuvo. Es que después lo pusieron hora 13. Pero es el mismo. Sí, es el mismo. Hora 13. Sí. Usted lo tuvo mucho tiempo también. Entonces, Noticias Día y Noche la pusimos hora 13 porque le íbamos a poner Noticias Día y Noche, se puso hora 13 Porque era la una. Era la una. A la 1. Entonces le cambiamos el nombre. Que todavía está Hora 13, ¿no es cierto? Sí, todavía está hora 13 Noticias. Todavía existe. Existe todavía, ya no está en Teleantioquia ni en Telemedellín, pero está en una plataforma, no recuerdo en cuál está. ¿Y quién lo produce ahora? ¿O no se sabe? Los mismos de... Hora Pero 13 se no, llama creo así la que ahí productora, está. ¿De cuántas? Cifuentes ¿cuántas? no es el jefe de redacción, el director, creo. Ahí estuvo Cifuentes, Fernando Cifuentes. Él estaba mucho tiempo con ellos. Sí. Porque esos fueron los que me compraron a mí Maya Televisión, cuando yo la vendí en el 70 y pico, en el 86, 96, algo así. ¿Qué quedó esa plática en el retiro? ¿Para dónde dejó la plática de la venta de Maya? No, montamos otra empresa de televisión, Don Rodri. de televisión por cable. Pero usted siempre estuvo detrás de todas las producciones. Pero usted presentó también unos programas de Teleantioquia. Había un programa que presentamos en grupo, porque yo tengo... Que era Juan Villar, ¿no? Yo tengo miedo escénico, a mí me da ese miedo escénico, me veo solo y yo no sé qué hacer. Entonces éramos 3 ya ahí en un billar, entonces yo se llamaba... Sí, aquí hay un alcalde que para hacer un video tiene que rodearse de mucha gente también. Sí. Le da miedo salir solo. Entonces ese Se llamaba, era el programa de Villar, las 3 bandas, ¿no? sí, a 3 bandas, porque era el billar. Invitaban a los políticos, ¿se acuerdan de Cristian Santiago? Carambola 3 bandas. Y jugaban con los políticos. Entonces éramos todo, ¿no? 3 del noticiero, del programa, que era Carlos Bueno. Hoy en Canadá, ¿no es cierto? Hoy Carlos está Bueno viviendo en Osorio. Canadá. Estaba Antonio Restrepo. Pero no Nito Restrepo, pues, no les tocó. Y Rodrigo Maya. Entonces nos juntamos ahí, llevamos un personaje. Que encerrona 3 contra 1. 3 bandas contra No, uno. y eran personajes políticos, casi siempre. Políticos. Eran Ahí personajes estuvo políticos. Samper, por ejemplo. Estuvo Samper antes de ser tuvimos, presidente. a Pastrana. Eso lo llevamos. Ese programa lo llevaron después a la televisión nacional y ya lo presentaban. ¿El doctor Uribe también pasó por ahí o no? No. ¿No sabía jugar billar o no tenía tiempo? No. Yo estudié con el doctor Álvaro Uribe en la Universidad de Antioquia. Estudiamos en la misma época. Yo lo conozco a él desde que estábamos chiquitos. Pero esa es una historia, pues, que es la historia de la familia. Sí, eso nos lo contará usted después que... Mi papá que era arriero, entonces don Martín Vélez, que era el abuelo de Álvaro Uribe, era el patrón de mi papá. Bueno. Don Rodri, usted casi en familia. tuvo Maya Televisión ¿hasta qué año más o menos? Hasta el 96. 96, usted ya vendió. Pero usted también fundó la primera facultad de comunicación audiovisual Sí, ya cuando del Politécnico Jaime César Cadavid. Cuando me retiré de Maya, que eso lo compró un grupo político que todavía la tiene. Luis Pérez, ¿no es cierto? Sí, Luis Pérez era el negociador, y Genaro Pérez. Y este Luis muchacho Herminio aquí de Warner, Monsalve, New Aesthetic, y, los Monsalve, que estuvo embajador en China. sí, Luis Emilio, el papá sí. de él, eso eran como 10 o 15, no, como 15. John Dinner, El que tiene ahorita la Hacienda Nápoles, La hombre en Hacienda concesión, como Jairo, Nápoles. León Jairo, ¿cómo es? Orozco, ¿no? Oscar Jairo. Oscar Jairo. Que fue presidente del Consejo de Medellín. Oscar Jairo, sí. Fue un grupo grande de personajes. Lo que estaba uno que fue gobernador también. Inversionistas grandes, había inversionistas grandes ahí. Luis Alfredo Ramos después compró acciones en eso. Eso era grande. Y ¿Cuánta? se cambiaban el nombre de Maya porque se parecía mucho a mí, entonces lo pusieron Cuánta Televisión. Cuánta Televisión. Así se llama todavía. Y el noticiero, que era lo que uno vendía ahí, porque era un noticiero de muy buen recibo, que era Hora 13, ese le cambiaron, sigue con el mismo nombre, creo. Don Rodri, a usted, pues ahorita inicia Cristian Santiago diciendo que no lo habían olvidado invitarlo a los 40 años de la Antioquia, pero usted siguió muy vinculado al canal, pues como lo invitaban a estos homenajes, usted estuvo invitado a varios aniversarios. Sí, porque en cualquier momento pues ya dijeron que el fundador de Teleantioquia era yo, aunque Sí. participaba con mucha gente, pero que yo era el fundador y me invitaban y me hacían homenajes, me daban de esas Placas conmemorativas. plaquitas. Y ya yo después de que vendí la empresa me dediqué a la televisión por cable con Carlos Bueno, entonces creamos impulsados por Jorge Valencia Jarapillo, que era de la El Comisión poeta. Nacional de Televisión. Pero era el poeta.
de Santa Rosa. No, Jorge Valencia Jaramillo es de por allá de... Pero no era el poeta que fue nadaísta, ¿no? No. Ah, bueno. Él todavía está ahora, Jorge Valencia Jaramillo, ha sido un personaje, fue presidente de la Comisión Nacional de Televisión. Él fue el que nos dijo, vamos a analizar los canales, sí, eran programadoras para darles en los pueblos la posibilidad de tener un canal en un pueblo. Sí. Usted estuvo en el suroeste también con unas parabólicas, ¿no? Sí, entonces montamos, no eran parabólicas, sino que eran ya de la Comisión Nacional de Televisión, adjudicados por ellos. Una en Andes y otra en el municipio de Caldas. Ya después las vendimos porque nosotros no teníamos forma pues de competir con nadie allá porque ahí están las parabólicas ya metidas y no hubo forma de sacarlas y esas cobraban por la afiliación, cobraban muy bajito. Y presentaban noticieros hasta porno y nosotros teníamos mucha vigilancia. Claro. Acá también en el oriente, don Rodri, ya más reciente, recuerdo que hicimos lo que se llamó Caravanas por el Desarrollo por allá en el 2012, por allá estaba viendo en estos días unas imágenes suyas en las chivas, ha trepado todavía cuando teníamos alientos, don Rodri. Yo todavía tengo. Yo ya no soy capaz de treparme en una chiva. Don Carlos, como dice Octavio Mesa, apure el paso. Bueno, don Rodri, sí, ya estamos aquí ya llegando a la parte final. Usted... Lo que fue la Facultad de Televisión y Radio. Bueno, sí, para que nos cuente ese tema de ya la academia. Y las presentadoras negras. Por ejemplo, Ilia Calderón empezó a reemplazar a Magali Caicedo, que Magali se la llevaron para Bogotá y fue actriz y todo, y pues ahora está en Hollywood y que no sé cuánto, ¿cierto? Entonces yo la reemplacé con Ilia Calderón. Sí, claro, nos contó la historia. Fui a buscar por allá y la vi y le dije, ¿te gustaría ser presentadora? Y me dijo que sí, hicimos un casting y salió perfecta y siguió perfecta. Como a los 4 o 5 meses llamé a Amada, la buscó y le ofreció una plata que yo no le podía pagar. Se la quitó ya mi mamá, pues. Qué pena con usted, don Rodrigo, pues que ya mi mamá me ofreció 8 millones de pesos mensuales y me da un apartamento pues allá para que viva. Y yo, pues se va usted o me voy yo, porque es que yo le pago 800 mil pesos al mes. Le paga 10 veces más. Sí. Bueno, don Rodri, sí, entonces ya para que cerremos ahí, cuéntenos rápidamente en qué quedó el tema del Politécnico Jaime Estraza Cadavid, la Facultad de Comunicación Audiovisual. Hubo un momento que había 23 programadoras en Teleantioquia. Eso era un gentío. Nosotros teníamos que madrugar a buscar el camarógrafo que se había emborrachado, a tocarle la puerta, a rogarle para que saliera para trabajar y tal, desmechado. Entonces me fui para el Politécnico y le dije a Libardo Álvarez, que era el rector en ese momento, le dije, ¿usted por qué no hace una facultad de televisión aquí? Y que para nutrir estos canales, sí, este canal regional por lo menos. Y se hace por ciclos propedéuticos. Yo conocía toda esa vaina, me había trabajado en la Universidad de Antioquia en eso, en ciclos propedéuticos que entren a una técnica, que después pasen a una tecnología, que después hagan la profesionalización o salgan a trabajar y después vuelvan. Y me dijo, pues si eso lo hace usted, porque quién sabe aquí de televisión de eso. Y yo le hago esa vaina y me hizo un contrato y yo hice eso, esa malla. Que hoy existe todavía la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Estraza Cadavid. Yo estuve 3 años allá, hice la malla curricular de 3 carreras, una técnica en camarografía, otra técnica en edición, otra técnica, una tecnológica en producción de televisión, una también tecnológica en presentación y animación de televisión y radio, ¿cierto? Que no teníamos presentadoras. Y una especialización en guiones y dirección de televisión. Que tuvo 23 alumnos y sacaron pues ese bueno, don Rodrigo, permítanos felicitarlo. Nos complace mucho que haya estado aquí contándonos la historia. Nosotros ya la hemos compartido con usted en muchos escenarios. Queríamos que los televidentes de Dominó Político también la conocieran. Don Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado en Dominó Político. Dominó Político. Don Rodri, gracias hermano por estar aquí pendiente. Me quedé con usted nos ha tratado de enseñar, pero nosotros no hemos aprendido. No hemos podido aprender. Pero bueno, no hay muchas historias por contar que ya les estaremos contando en otros espacios. Y tenemos un video ambiental de nuestra autoridad Cornare
tema de los bomberos, que ya lo comentaremos, ya regresamos Dominó Político. Estamos desarrollando y fortaleciendo a los cuerpos de bomberos de la región. El día de hoy tenemos una importante noticia y es que tenemos la primera Brigada Forestal de Antioquia certificada. Este es un paso importantísimo en la región para proteger los recursos naturales y todas las coberturas vegetales de la región, y nos va a ayudar a tener una reacción oportuna que nos va a mitigar las incidencias de este tipo de fenómenos en época seca. Lo importante y el mensaje que queremos llegar a toda la comunidad es que nuestros bomberos especialistas en incendios forestales van a cuidar toda la biodiversidad en Colombia y así poder gestar más vida, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. De ahí donde parte la idea de tener una brigada forestal certificada como la primera brigada forestal del oriente antioqueño y de Antioquia, siendo certificada a nivel nacional. Muy bien, ahí pues ya conversamos con el amigo Rodrigo Maya Blandón, nos contó sus historias y quedan faltando muchas. Pero bueno, ahí veíamos el tema ambiental, Cornare, y el acompañamiento constante a los bomberos, porque estamos en épocas de emergencia invernal, también por los calores, los incendios y las conflagraciones, ¿no? Sí, señor, pero usted se me fue antes de pronto cerrar el tema de Teleantioquia, don Carlos, y yo sí quiero hacer aquí una mención. A ver. Toda institución pública, privada, cuando hace una celebración de esto, cuando llegan a unos años como son los 40 años, lo primero que hacen es recoger la memoria viva de estas entidades. Hoy Teleantioquia, qué tristeza, no fue capaz de invitar a uno de sus fundadores porque realmente sí está muy mal manejada. Eso allá desde el piso 12 que les han estado tirando línea, maltratado a todo el mundo, el mal ambiente laboral ya es rampante y hoy lo vemos también que hasta en la celebración de sus 40 años hubo sesgo político. Sí, señor, las cosiacadas. Bueno, Cristian Santiago, hay una noticia pues luctuosa que Sí, señor. llena de dolor a una familia rionegrera, una persona que es muy querida por esta casa, amiga. Sí, esta mañana nos anunciaban la muerte del señor Rodrigo Baena. El señor Rodrigo Baena del sector del Corregimiento Sur, padre de la exconcejal rionegrera Lady Baena. Hoy en un saludo. Personería de Medellín. Sí, señor, un saludo de condolencias a Lady y a toda su familia. Sí, claro que sí. Aquí extendemos ese saludo pues fraternal en estos momentos aciagos de dolor por la pérdida de su padre. Ahí vemos la imagen del señor Rodrigo Baena, gran líder de allí, la zona Sí, ellos son muy fuertes en el Corregimiento Sur, allá en esa zona sur del municipio, lo que es Cabecera, Llano Grande, todo ese sector. A la exconcejal Lady, nuestro abrazo solidario. Sí, señor. Bueno, Cristian Santiago, A ver. este fin de semana hubo, como en muchas partes del país, eucaristías pues por la memoria del ex senador pues, o el senador asesinado Miguel Uribe Turbay. En Río Negro ocurrió lo propio. Hubo una celebración eucarística convocada por la alcaldía de Río Negro, el alcalde Jorge Rivas. Estuvo el senador Esteban Quintero, gran amigo del senador fallecido, que ya lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Fue el primero que lo trajo a Antioquia y lo empezó a rodear y se marcó con él desde el principio. Sí, señor. Pero entonces en esa Eucaristía hubo unas publicaciones en redes sociales pues que amenazaban al alcalde y al senador Esteban Quintero, que desde luego aquí condenamos, repudiamos, porque es que Colombia es un país muy difícil, que un comentario en redes sociales no se puede tomar tampoco tan a la ligera, porque aquí sabemos de lo que son capaces. No, y eran unos comentarios muy, muy delicados. Esto tiene que estar en manos de las autoridades y llegar al fondo. Los delitos informáticos, no solamente ya es que se puede hacer cualquier comentario en redes o apología al delito, porque hablaban de hacer una vaca para asesinar al senador Esteban Quintero. Eso no puede ser. La polarización que tenemos en este país no puede ser. Radicalización. En pleno duelo de un senador de la República que fue asesinado, y esto es lo que se da. No. Y aquí siempre hemos hecho eco de que toda amenaza hay que prestarle atención.
sabemos que es un tema muy jodido, que es un tema de espectro político, que entonces unos creen, otros no. Siempre también hemos rodeado a los colegas cuando ha habido un comentario, aunque a la inversa nunca hemos tenido solidaridad. Cuando nos han hecho a nosotros, nos han dejado solos. No sé, Uy, vaya cuenta de cobro acabo de esas hacer aquí. entidades que hay aquí que lideran la profesión, no sé a qué se dedican, pero cuando hemos tenido los mismos inconvenientes, nos han dejado solos. Pero bueno. Bueno, repudiamos este hecho, pues, que ahí sí hay que llamar a la serenidad. Y bueno, también el ex senador santuariano, Juan Diego Gómez Jiménez, publicó que el ELN lo había amenazado y que le había prohibido aspirar a un cargo de elección popular en los próximos comicios. Toda amenaza Sí, hay que tenerla en cuenta, don Carlos, pero ya hoy Juan Diego no tiene la figuración que tuvo otrora, entonces ya también entran un montón de dudas y suspicacias, pero volvemos a decirlo, toda amenaza es un riesgo latente que hay que prestarle atención, más como usted dice, la radicalización que tenemos hoy en el país no es para tomar las cosas Y a en la ese ligera. grupo político de Juan Diego Gómez está pues el tema ahí candente, el que va para el Senado. El senador Nicolás Albeiro Echeverry quiere hacer su fórmula a la Cámara, es decir, se baja el Senado a la Cámara, pero el primo del ex senador santuariano No se baja. no se quiere bajar, que es el actual representante, Felipe Jiménez, hijo de Pedro Jiménez Salazar, el mentor de Juan Diego Gómez Jiménez, tío, pues es el tío y el mentor político. No se quiere bajar, entonces ahí tienen también ese tema de la pugnacidad, a ver cómo es que van a repartir esa aspiración. Esas curules antioqueñas de Senado, del conservador, tienden a disminuir. Son tres. Son tres y tienden a disminuir. Tienden a disminuir. Hoy están en manos de los Marianos con Luis Miguel López. ¿Pero Cámara o Senado? Yo estoy mencionando Senado. Bueno, yo estoy hablando de las tres cámaras. Bueno. Tres cámaras. Entonces, Tres cámaras. No, y el Senado, pues no, yo digo que las tres cámaras también pueden disminuir una o quién sabe si se mantienen, porque de todas maneras ahí hay una fuerza importante en el conservatismo. O sea, que el Oriente ha votado muy godo. no, pero vuelvo y le digo, El Senado, tienden a disminuir en Senado. En Senado, bueno. Y recuerde usted que los delitos informáticos hay que tomarlos en serio porque aquí en el Carmen un joven que amenazó a la vicepresidenta le pareció muy gracioso y le salió caro. Sí, pero también recuerdo que de cierto espectro político lo aupaban. Decían que era autoamenazas, que eso era falso. Que Pero no, no, bueno, es que eso es lo que no podemos estar en eso. Y ahora están sacándole jugo político a la muerte de Miguel Uribe Turbay, también es innegable. Y decirlo no es una arbitrariedad ni es faltarle a la verdad. Ya en pleno velorio, el señor Miguel Uribe Londoño ya le dio las banderas a Uribe y Uribe, en consecuencia, se las devolvió. Defina usted el candidato que reemplace a su hijo, que puede ser hasta el mismo, que están hablando de Juan Carlos Pinzón, que están hablando de los hijos del expresidente Uribe. Entonces, mire que el tema, pues ahí le están dando su panejo político, pero bueno, así ha sido en este país. También cuando murió Luis Carlos Galán, que fue un 18 de agosto de 1989, ayer pues se cumplió otro aniversario de esta trágica muerte, pues en el entierro también los hijos de Galán entregaron las banderas a César Gaviria, que por eso el señor Gilberto Tobón, un día que lo entrevistamos, nos decía que el sepulturero de Pereira, el guaquero de Pereira, que porque se encontró la presidencia en un entierro. Don Cristian Santiago, más de política, hermano. Suéltela. Cuénteme usted, porque aquí hemos dicho que nuevo liberalismo, dignidad y compromiso. Y, a ver, me falta uno, los que se une. Partido Mira, que se van a unir para buscar escaños en Cámara y Senado en Antioquia. Tienen varios orientales por ahí navegando con intención de ser los candidatos a Cámara, en estar en esas listas de nuevo liberalismo y de dignidad y compromiso. Cuéntame quiénes son. Antes que nada le quiero decir que tenemos música de fondo, están golpeando, no nos avisaron y no hacen sino dar golpes aquí en esta oficina donde estamos. Cuenta de cobro también, cuenta de cobro. De aquí de esta oficina. Bueno, en esa alianza, don Carlos, que usted mencionó, una alianza que le están prestando, no sé, la están poniendo como muy atractiva, yo la veo muy difícil para la gran cantidad de precandidatos orientales que quieren aspirar por ahí. Yo en la lista tengo 6 precandidatos del Oriente que literal, si nos están viendo, porque sé que algunos nos ven, van a canibalizar los votos en la región. Cuénteme.
Empiece pues. Entonces están pidiendo o pidieron aval en el nuevo liberalismo del Oriente para aspirar a la Cámara. Sí. Empecemos. Guarne, el exalcalde Marcelo Betancourt. Sí, señor, aquí ¿Listo? lo habíamos dicho. Listo. Va otro exalcalde que también habíamos dicho que tenía aspiraciones, Nelson Carmona Lopera, exalcalde de La Ceja. Sí, que había tocado puertas en Creemos. Ya está tocando las puertas en el nuevo Listo. liberalismo. Vamos dos ahí, muchachos. Van con dos. Exconcejal de La Ceja, Mariela Henao, Sí, también ha tocado tocó puertas. las puertas en el nuevo liberalismo. Exalcalde de Río Negro, Alcides Tobón Echeverry. No le han dicho ni sí ni no en Creemos, pero también como plan B se fue a tocar las puertas ese es el plan del B. nuevo liberalismo. Ahí vamos con 4, Sí, ¿cierto? señor. Pasemos ahora. Dignidad y Compromiso. Sí. 2 precandidatos de la zona. Sí, Concejal del Carmen de Viboral, Alejandro Arcila, sí, señor. por la línea del diputado Luis Jorge, Peláez. Luis Peláez, también. Y el San Rafaelita Miguel Gutiérrez, también. Le estaría falta uno para que en ponga esa lista. 7. A ver, ¿cuál me faltó? Por dignidad y compromiso, el ex candidato a la alcaldía y exsecretario de Educación del Retiro, Juan David Montoya. Ah, bueno, no lo tenía, el fajardista, Sí, Juan señor, David. también Bueno, está buscando. Entonces no son 6, sino 7 que están buscando cupo en una lista. Hombre, en el Oriente no hay cupo para tanta gente, señores. Sí, están buscando la lista. Lo que tengo entendido es que esa triple alianza de dignidad y compromiso, nuevo liberalismo y mira, tendrían más cupos, nuevo liberalismo y dignidad y compromiso, porque entiendo yo que para el partido Mira, quienes deben aspirar deben ser consagrados a esa iglesia, porque ustedes ven que Mira es un partido de la Piraquive, es un movimiento cristiano, ¿no? No, y me queda y me llama la atención es qué van a hacer estas personas si logran curul en esta alianza cuando les digan el candidato es este y no el que ellos quieren porque estaban en la línea de la derecha con el tema de Creemos. Bueno, señor, vamos aquí rápidamente a evacuar varios temas antes de irnos y que la bulla nos saque. Tenemos varios temas para que los mencionemos aquí. A ver, Usted estuvo en el municipio de La Unión. Sí, señor. Se reunió allí con diversos personajes políticos. Sí, señor. ¿Cuántos hay allí de los que suenan? Prendí el Pegasus. A ver, ahí vamos a ver el Pegasus. ¿Quiénes están en ese Pegasus? Muestro la foto. Yo estaba allá en el municipio de La Unión, así como usted me dice, estaba en el Parque de La Unión y yo, ¿qué hago? Prendí el Pegasus y me dijo, ¿Y dónde le resultó pegado? Ojo que hay una reunión política allá en el parque principal, segundo piso al lado de la iglesia. Me fui para allá y me encontré a todos estos personajes. Pero mira, ahí allá. está concejal Río Negrero. Sí, señor. Concejales de La Unión. Sí, señor. Ex candidato a la alcaldía y ex concejal. Sí, señor. Cuéntenos los Bueno, nombres. entonces, y ojo pues, en esa lista hay 5 personas. Hay 3 de La Unión. ¿Los precandidatos? ¿O qué? Y 3 precandidatos A la alcaldía. a la alcaldía. Entonces empecemos. Está ahí el concejal de Río Negro, Víctor Hugo Ayala, muy cercano a esta casa, gran amigo. Y estaban el concejal Ferney Lotero, liberal, Carlos Franco, liberal, y el ex candidato a alcaldía, Eleuterio Martínez. ¿Y quién pagó? ¿Eleuterio qué? Terio. Se metió la mano al drill. Ay. La mano al bolsillo. Terio, que nos ve Pusiste a pagar a Terio. que nos ve constantemente. Allá el hombre pagó. El hombre que perdió la alcaldía con Hugo Botero por un voto, pero que después le reconteo fueron más, pero en su principio fue un voto. Le pregunté, Eleuterio, ¿volvés a aspirar? Y me dijo, no. Si quieres, sáqueme ya de la lista. La versión de él. ¿Cierto? Sí. Yo hice solo. sondeo en el municipio con el tema de los que suenan. Terio todavía está en la opinión pública como un posible precandidato. Muy bien, listo. Y en La Unión también hubo el Día del Peatón y nos trajo una fotografía que le llamó mucho la atención porque evoca esa portada sublime, maravillosa de los Beatles. De los Beatles. De el Abbey Road, la calle esa famosa, esa esquina en Londres, que ha sido tan recreada, pero aquí yo no sé si fue recreada con esa finalidad. Bueno, no sé si está. Ya le voy a mandar la foto. Ya voy a mandar la foto del Abbey Road, pero usted, para que evacuemos más temas. Venga, que esto es un salpico político. Cuénteme. Ya le mando, mientras le mando la foto, cuénteme de la viejoteca que hubo en Río Negro, liderada por la concejal Lina Ciro. Ay, qué maravilla. Nuestra amiga Lina Ciro realizó una viejoteca en San Antonio de Pereira.
Le tengo la foto. Vea la foto en la que está don Carlos. Pues, A ver, cuénteme. Ya iba a decir es que la alcaldesa, la concejal Lina Ciro está ahí en compañía del senador Esteban Quintero, del exdiputado Gregorio Orjuela y de 2 personajes que estaban ahí. Pregunté cuánta había sido la asistencia. Me dijeron que cerca de 900 personas, me dieron el número exacto, creo que 847 personas asistieron. ¿Contadas con el alimento, pues? A la viejoteca. Yo lo único que atiné a decir es, ahí hay una curul, pero usted sabe pues que son el cuento, pero 847 personas, eso es una cosa de locos. Ahí está. Y solamente le digo para completar, porque ya sé que ya ha habido resquemores y pulsos ahí, es que mientras en un lado se candidatizan y dicen yo quiero ser candidato, Lina está trabajando por ese grupo político, se pone la camiseta de su equipo y dice a Senado y a Cámara con los que digan los jefes y está siendo muy disciplinada, lo cual le puede beneficiar en el 2027. O sea que hay ahí una fuerza política interesante. Muy grande. Va viendo unos temas que va viendo el senador Esteban Quintero, va viendo a Gregorio Orjuela que está ahí, que sí y que no, que Gregorio Orjuela sabemos que tiene ganas de aspirar a la Cámara por el Centro Democrático, pero que no han descartado planes B para aspirar por otro partido, o que no lo han descartado. No lo han descartado, y también de Lina quiero hacer la mención, ya aquí lo hemos dicho, pero lo repito para que eso quede ahí en el registro, y es, Lina es una mujer que suma y no divide. Mientras en otra parte le hacen el feo, te esquivan para saludar, Lina tranquilamente responde desprevenidamente todas las preguntas que se le hagan y siempre está dispuesta para atenderlo, como ciudadano o como periodista, porque así nos ha atendido. Bueno, mientras, yo no sé si el productor me busca el video de Río Negro, de la alcaldía, no sé si lo tenga, para el tema de las escaleras eléctricas en un sector del municipio que, pues, que tiene una geografía muy empinada. Usted búsqueme la foto de A.B. Roda, que no la tengo, usted me la mostró ahora, para que se la mande al productor mientras vemos este tema del anuncio de la alcaldía de las escaleras eléctricas en el sector Quebrada Río. Llegará un proyecto que transformará este sector en movilidad, espacio público y calidad de vida. Más zonas verdes, más espacio para vivir en bienestar. Te esperamos este sábado 23 de agosto a las 3 de la tarde por la calle del D1 del Alto del Medio. Tendremos la oferta institucional de la alcaldía, canelazo y mucho más. Alto del Medio y Quebrada Arriba, prepárense. No te lo pierdas. Don Carlos, lo mencionó usted y acá en este espacio lo habíamos mencionado que la comunidad de este sector estaba reclamando la propuesta de campaña del alcalde Jorge Rivas de hacer unas escaleras eléctricas. Eso es el callejón, si no estoy malo, es el callejón de la 56. 56 o 57. Sí. Se conoce muy bien la zona. En el Alto del Medio, que va del Alto del Medio a la Quebrada Arriba. Una intervención que van a ser piloto para brindarle y mejorar la movilidad de esta zona. Recordemos que allá hay un gran de estos colegios, o un megacolegio como el que llaman, y aparte de eso, quieren hacer el piloto también como un tema de turismo y cambiar la cara del sector, que por cierto... Al estilo Comuna 13, pues. Y por cierto, hoy ese sector está muy bueno, ya ha cambiado la cara, ya ha mejorado. Nuevos negocios. Ahí en la parte de abajo montaron una estación de bicirrío que se mantiene copada. Entonces va a haber feria de servicios también ahí en ese sector. La socialización va a ser esta semana. Sí, señor. Muy bien la alcaldía llevando los servicios a las comunidades. Aquí ya también alguna vez lo dijimos. Alcalde, trate de cambiar ese jueves del alcalde y vaya a las comunidades, y no que las comunidades se desplacen. Usted da mucho Están consejo, haciendo, no, uno desde la práctica lo que uno escucha en la población, y utilizamos estos micrófonos para amplificar eso, para darle voz a los que no tienen voz, y claro que también algunas veces peleamos, pero muy poquito. Bueno, listo. Entonces, un proyecto para mejorar la movilidad de las personas, adultos mayores y personas que deben bajar desde sus viviendas hacia el centro de la localidad. Tiene un tema turístico también, pues que genera una concurrencia de extraños, pues, ¿cómo llamamos? No son los locales, sino los visitantes, los turistas. Y quería hacer ahí una acotación también, don Carlos. Usted sabe que a nosotros nos gustan las tiendas de barrio,
Antiguamente esa esquina que la señora decía era la tienda de Alfredo. Hoy ya dicen la esquina del de uno. Hombre, de uno se nos Qué buen canibalizó hombre. hasta los sitios de referencia. Cómprele al tendero de barrio, es una campaña que mantenemos desde el portal Quién es Quién y desde este programa Dominó Político, con marca propia también se suma. Cómprele al tendero local, ese es el hombre de confianza, donde usted va con tranquilidad. Que Mercado Llano Grande, que no es tendero. Sí, señor, es tendero, váyala allá a Mercado Llano Grande o a los tenderos locales. En el Peñol están promoviendo duro esa iniciativa también Doña Sandra también doña está Sandra dando duro. Duque, de comprarle al tendero local sus productos, dinamizar la economía. Muy bien, muy buenos esos temas. Señor Cristian Santiago, foto de A.B. Road ya no la tienen y mire que el productor es muy ágil y nos la puso con la original de los Beatles, pasando esa calle referente londinense. Entonces mire usted el Día del Peatón en la Unión con esta fotografía de los escolares. Don Carlos, es que esta fotografía es un ícono. Eso fue la portada de un disco, como usted lo dijo, ese grupo de los Beatles o los Beatles, pues por los que no sabemos esa pronunciación, y es icónica. Esa fotografía la han recreado infinidad de marcas, infinidad de personajes. Creo que hay una hasta de los Avengers que había visto en días pasados, porque se volvió demasiado famosa esa calle del Abbey Road allá en Londres. En Londres, todo Sí, el mundo señor. va a hacer eso. Hay una foto de Cocornado, productor, nos da el tiempo, porque se nos está trasnochando esa foto, la tenemos hace ya varios días, ¿no? A ver. Quiero que me cuente rápidamente esa foto de Cocorná, donde hay diversos personajes tomando un tinto, porque usted ha sido uno de los testigos de ese proceso entre la cooperativa local Pío 12 de Cocorná y Pío 12, ¿no es cierto? Sí, señor. Pío 12 y la administración municipal, que han tenido tensiones, rencillas. Ahí vemos en el parque de Cocorná al alcalde, al diputado conservador natural de esta localidad, Juan Esteban Villegas, pero también vemos a un Alirio, el exalcalde, Doña que hoy es Alirio López, que es el gerente de la cooperativa. Cuéntenos a ver. Bueno, en Cocorná ha habido una puja, una pugnacidad entre la administración municipal y la cooperativa Pío 12. Una pugnacidad que obedece a las dinámicas propias tanto de lo comercial de la cooperativa como de la alcaldía. Entonces, yo quería destacar en esta imagen, don Carlos, como usted lo dice, La paz política está ahí. el alcalde David Gómez, Alirio López, quienes tienen la puja, y hay un tercero ahí, el diputado Juan Esteban Villegas, y pregunté, ¿se firmó la pipa de la paz? Y muy clara la respuesta del alcalde, no, la pugnacidad sigue, pero nosotros somos amigos, tenemos cordialidad, nos podemos tomar un tinto, podemos disfrutar un rato de la compañía, así no nos entendamos ni en lo político ni en lo comercial. Entonces, para mí, también eso es un ejemplo de que uno con el contradictor se puede sentar, porque es que en muchas partes tenemos una disputa y te miran feo. Si usted no desocupa aquí, don Carlos, lo miran feo. Y si no, le hacen bulla para que se vaya. Bueno, señor. Y Cocorná también tiene hoy y mañana Festival de la Trova y el Chocolate. En la Piñuela. En la Piñuela hoy, en el corregimiento allá de Cocorná, Sí. descentralizando con participación internacional, Panamá, hay Puerto Rico y trovadores de estas zonas. Y que el van a estar- local, Guasquila, presidente del consejo. Steven. Claro que sí, el presidente del consejo, muy dinámico. Juan Steven Delgado. Juan Steven Delgado. Está muy delgado, por cierto. Guasquila, ¿no? El hombre mantiene trotando por ahí, haciendo diligencias y haciendo gestiones. Y tiene ese evento hoy en La Piñuela y mañana en la zona urbana, porque esto está por acuerdo municipal, que el 20 de agosto es el día pues de la trova y el chocolate. En Cocorná. Invítame mañana para Cocorná. Vamos a ver si se porta. Vio, don no, Carlos, si el clima lo vio, permite. se pusieron bravos que usted estaba hablando mucho Si y el clima empezaron lo a hacerle permite. bulla. Y entonces don Cristian Santiago, ministro de Salud, estuvo por estas tierras rápidamente, estuvo en San Vicente, Alejandría. y San Vicente, 1.200 millones de pesos para la alcaldesa Chila en 2 puestos de salud rurales, más ambulancia. Mire que el gobierno nacional va trabajando también en la región y los alcaldes pues no se pueden quedar en la pelea entre el gobierno departamental y nacional porque quedan damnificados. Hay que recibir. Bueno, don Carlos, entonces vámonos a ver. Nos que vamos nos porque ya pusieron nos bulla, pusieron bulla. la bulla. Ya estamos incomodando aquí, qué pena, qué vergüenza con ustedes. Dominó político, nos volveremos a ver el día jueves, Dios mediante.